El tema de hoy que vamos a estudiar, el tema que si existe un creador de todo, si existe un creador de todo, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Es un tema, es una cuestión que llama la atención. Vamos a estudiar esa palabra de Dios y vamos a estudiar este contenido que creo que el Señor quiere que lo aprendamos porque nosotros sabemos que hay un creador, pero todo lo que podamos aprender va a servir para tener buena defensa, para cuando se presente la ocasión y podamos hablar de este tema. Así es que vamos a ir preparando la palabra de Dios, Génesis 1:1 y Salmo 19:1, para que lo vaya preparando. Génesis 1:1 y Salmo 19:1, que va a ser los versículos base que vamos a utilizar. No solo eso, sino otros también. Pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que Él sea quien nos dirija, para que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Estamos de manera virtual, pero unidos en un mismo sentir en Cristo Jesús, y que el Señor tenga esa bendición para nosotros de estar presente, porque dice su palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Así es que oramos, Padre Santo, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitir un estudio más de fundamento bíblico doctrinal, de este ministerio precioso, Señor, que tú has creado para, Señor, enseñarnos de tu palabra, para que podamos aprender y de esa manera podamos acercarnos más a ti, conociéndote más. Te pido, Señor, bendición para cada uno de los hermanos que ya está presente y todos aquellos que aún no se han conectado, Señor. Habilítales, Padre, por favor. Quita todo tropiezo para que se puedan conectar y podamos estar todos juntos alabando tu santo nombre a través del estudio de la palabra de Dios. Te pido que abras nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón y también ayudes a tu servidor a que pueda transmitir todo lo que tú quieres que sea transmitido para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, después de saludarlos, vamos a leer los versículos base que vamos a utilizar en principio para este estudio. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es el primer versículo y ya dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El tema de hoy, como les dije, es, ¿existe un creador de todo? Si es así, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Me llamó la atención un artículo que leí en donde se indica que investigadores llevaron al límite a la inteligencia artificial al enfrentar a un robot prototipo cara a cara con un león. Antes de la prueba, la máquina había sido entrenada con cientos de imágenes de animales y libros sobre emociones. Ese robot podía identificar la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Pero en el momento que apareció el león frente de él, el sistema colapsó. Los registros solo mostraron algo, una expresión que decía, gato grande, miedo. Después comenzó a fallar el robot repitiendo, miedo, más de 100 veces hasta que se congeló por completo. Los borrados de memoria que se hicieron a la memoria RAM y poner a andar otra vez el sistema fueron desastrosos, no ayudaron.
El miedo estaba tan arraigado que cada vez el robot veía una criatura de cuatro patas, desde una cabra hasta un gato doméstico, respondía igual, ¡no! ¡Miedo! Los ingenieros finalmente tuvieron que extraer la unidad central de proceso, la llamada CPU, una reparación que costó a la empresa $500,000 y casi 8 años, 8 meses, más bien meses, perdón, de trabajo. El experimento terminó con el primer robot en la historia diagnosticado con trastorno de estrés postraumático. Qué increíble, ¿verdad? Primer robot que sufre ya un estrés como un humano. Esto muestra que el hombre de ciencia siempre va en busca de crear algo. En este caso, un organismo cibernético que fuera capaz de tener reacciones y sentimientos a las de un humano, pero hasta el momento no ha sido posible. Eso también demuestra que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, incluye también la capacidad creativa, pero solo Dios es capaz de hacer una creación perfecta y admirable, y que el hombre ha tratado de replicar, pero no ha tenido éxito. Al día de hoy todavía existen teorías sobre la creación del mundo y el universo, así como del origen del hombre. Ahí vemos teorías como el Big Bang, que dice que todo fue producto de una explosión, que de algo desordenado surgió algo tan específicamente ordenado y que dio origen al universo y todo lo que en él existe. Por otra parte, aún se enseña la teoría de Charles Darwin, que trata de explicar que el hombre proviene de un desarrollo que principia con el mono, hasta lo que hoy estamos actualmente. Pero quiero decirles que son solo teorías, que hasta el momento no ha podido ser demostradas. Aunque una teoría científica es demostrada, cuando es demostrada pasa a ser una ley. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que fue demostrado que todo aquello que se suelta a cierta distancia arriba del suelo cae a la tierra, tiende a caer a la tierra. Entonces, está demostrado que esa es un experimento probado. En cambio, lo que sí se ha podido ir demostrando también en el transcurso del tiempo es que a través de investigaciones científicas es lo que la Biblia dice sobre la creación de todo. Es decir, que pruebas científicas han ido descubriendo lo que Dios hizo y cómo es que todo funciona. Así es que en este tema sobre existe un creador de todo, platicaremos sobre aspectos que la ciencia ha descubierto y que muestran y afirman que sí existe un creador que planificó e hizo todo lo que existe. Así como responder algunas preguntas que surgen debido a diferentes sucesos que no son agradables como el dolor y el sufrimiento. Cuenta una anécdota ahí acerca de que varios científicos se reunieron y fueron en búsqueda del creador, de Dios. Le pidieron una cita porque querían hablar con él. Y llegaron y Dios les dio la cita y entraron con él y le dijeron, dijo Dios, bueno, ¿en qué les puedo servir? Y los científicos le dijeron, Dios, te queremos contar que tomamos tierra, le unimos ciertos elementos e hicimos al hombre. Hicimos a un hombre. Qué interesante, les dijo Dios. Sí, entonces te queremos decir, Señor, que ya no te necesitamos para la creación. Podemos hacer la creación nosotros, porque nosotros ya aprendimos a hacer a un hombre, ¿verdad? Muy bien, les dijo. Pero ¿saben qué? La próxima vez que hagan el experimento y lo vuelvan a hacer, usen su propia tierra. Realmente el hombre, a pesar de que tome cualquier cosa, siempre Dios va adelante. Tal y como pudimos ver en los versículos base, manifiestan que en el principio Dios creó los cielos y la tierra
y que estos cielos y tierra cuentan la gloria de Dios. Salmo 19:1 lo dice así. Es más, esta última cita, si lo vemos en la versión, nueva versión internacional, ¿verdad? Dice que el Señor hizo el firmamento, que le llama expansión. Y Salmo 24:1 en esa versión también nos dice: del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Dios creó todo y existe perfección en cada cosa que creó. El hombre se ha encargado de ir destruyendo algunas de las maravillas de Dios que Dios creó y dejó a nosotros, dejó al hombre para que la utilizara de una buena manera. Hay tantas cosas que uno debería examinar y analizar, las que pueden darnos una conclusión de que ningún ser humano tendría la capacidad de poder hacerlas. En el libro de Génesis claramente dice que con su palabra Dios fue haciendo cada cosa en cada día. Y en uno de los días usó sus manos para hacer otras cosas tan importantes para él. Primero lo hizo con su palabra y de ahí lo hizo con sus manos, el hombre y la mujer. Cada cosa creada por Dios tiene una perfección en su funcionamiento, así como en su desarrollo y crecimiento. El apóstol Pablo dio un discurso ante el Tribunal Superior de Atenas. Eso lo podemos encontrar en Hechos 17, 23 al 26. Eso fue cuando vio iba allá en el Areópago. Iba viendo todos los dioses que los griegos adoraban. Y entonces cuando vio un altar vacío que decía que pertenecía a un dios desconocido, dijo estas palabras: al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Fíjese que en griego, un Dios desconocido se indica con la palabra agnostoi, y las que el biólogo Thomas Huxley hizo alusión cuando acuñó el término agnóstico, aplicando el término a aquellos que piensan que la causa última, o sea, Dios, y la naturaleza esencial de las cosas son desconocidas o no pueden conocerse. Hay varios argumentos bíblicos que apuntan a un creador. Uno es el universo inmenso, inteligente, organizado, que tuvo un principio. Otro es la vida en la tierra, incluido el diseño manifiesto en las células de nuestro cuerpo. Y el tercero es el cerebro, que nos permite tener conciencia de nuestro ser y el del futuro. Podemos ver más ejemplos de la obra maestra del Creador que inciden en nuestra vida todos los días, con lo cual podemos razonar si provino por casualidad y sin un orden específico, o darnos cuenta de que fue bajo un diseño de alguien para su creación. Un ejemplo es el alimento que el hombre y los animales consumen. Es producto de delicados ciclos, entre ellos el del agua, el del carbono, el del fósforo y el del nitrógeno. Es de conocimiento general que en el proceso esencial de la fotosíntesis las plantas emplean el anhidrido carbónico y el agua como materia prima para producir azúcares, utilizando como energía la luz solar. Además, durante la fotosíntesis las plantas liberan oxígeno. Las plantas liberan oxígeno como que lo desecharan, ¿verdad? Como que desecharan eso, pero ese producto de desecho para nosotros no es
más que lo que respiramos y lo usamos para metabolizarnos o para quemar el alimento en el cuerpo. Luego, nosotros respiramos ese oxígeno, lo exhalamos y ¿qué sacamos? El anhídrido carbónico resultante, que las plantas reciclan como materia prima para la fotosíntesis. ¿Se dan cuenta? Es un ciclo. Nosotros exhalamos anhídrido carbónico, la planta lo toma y lo vuelve oxígeno, nosotros tomamos el oxígeno y exhalamos anhídrido carbónico. ¡Qué perfección! Al analizar el sistema inmunológico en nuestro cuerpo, intervienen bacterias que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno, el anhídrido carbónico y otros elementos, así como en el funcionamiento de nuestro aparato digestivo, habiendo unas 400 especies de bacterias solo en el intestino grueso que ayudan a sintetizar la vitamina K y procesar los desechos. Las bacterias son tan importantes que posibilitan que las vacas que comen hierba las conviertan en leche. Y participan también en los procesos de fermentación utilizados para producir queso, yogur y otros derivados de la leche. Las bacterias son tan importantes. El sistema inmunológico está concebido para reconocer a los invasores y genera como 100 billones de diferentes clases de receptores inmunológicos. O sea, bacterias que están en un lugar diferente al que deben estar, ya provocan algo diferente. Pueden afectar los glóbulos blancos, pero toda esta perfección del estudio del cuerpo humano se ha establecido la complicada funcionalidad del ojo, del oído, de la nariz, de la lengua. Mire, le voy a contar algo, un experimento realizado en Canadá, estaba viendo yo. Dice que una persona ciega, se logró establecer para una persona ciega que podía ver sombras a través de instalarle un aparato en su lengua. La lengua, conectada con el cerebro, le transmitía figuras. Y entonces esta persona con la lengua podía ver sombras en su camino para impedir que tropezara con ellos. Qué maravilloso, ¿verdad? Que la lengua para el cerebro, que pudiera ver. Otro de los experimentos fue de una dama. Se le extirpó la mitad de su cerebro debido a que ella tenía una enfermedad que iba avanzando y comiéndose y afectando al cerebro. Le quitaron la parte izquierda de ese cerebro, la mitad exactamente, la que controlaba todos los órganos del lado derecho, la mano, la pierna. Esta persona, esta dama, tuvieron que hacerle esa operación, pero ella como practicaba el deporte de natación, ella siguió en su proceso de rehabilitación, siguió tratando de nadar y poco a poco empezó a mover su brazo y su pierna y pudo llegar a nadar bien. Entonces, no se explicaban los médicos por qué era eso posible. Y se asombraron más cuando la dama dijo, fíjense que yo puedo ver con mi ojo derecho también. Y ese había quedado, digamos, su visión eliminada al quitar la parte izquierda de su cerebro. Y no le creían, la sometieron a diferentes pruebas hasta que comprobaron que efectivamente la dama podía ver con su ojo derecho. ¡Qué maravilloso! ¿Cuál fue la explicación? Los científicos ya no, los médicos no podían explicar eso. Tuvo que ser objeto de una buena investigación y los científicos establecieron de que al ver la parte derecha del cerebro, que la parte izquierda ya no estaba, entonces decidió tomar las funciones de la parte derecha también que no estaban funcionando. Y de esa manera el cerebro decidió por sí mismo, decidió tomar esas funciones y la dama pudo caminar bien, nadar bien y ver con su ojo derecho. Qué maravilloso, ¿verdad? La explicación la encontraron porque se pusieron a investigar los científicos.
pero no lo hubieran descubierto, que el cerebro tenía una capacidad de decisión para que tomara esa decisión tan maravillosa. Y eso, que lo diga cualquiera, pero eso solamente puede ser producto de un creador que hizo todo tan minuciosamente para que todo funcionara bien. Hay tantos ejemplos científicos que podríamos pasarnos horas, días, meses, tal vez, platicando de ellos acerca de las maravillas de la naturaleza, la que hizo el Señor en 6 días, en 5, bueno, en 6, porque nosotros también somos producto de la naturaleza, somos parte de esa naturaleza. Los científicos solamente van descubriendo lo que ya existe. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que sí existe un creador. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre la existencia de Dios? Ah, la ciencia moderna ofrece muchas pruebas convincentes de que tanto el universo como la vida en la Tierra tuvieron un principio. ¿Cuál fue la causa de ese principio? Mire, esa palabra causa es muy utilizado por la ciencia. Al estudiar las pruebas existentes, muchos científicos han llegado a la conclusión de que debe haber una primera causa. Se niegan a cambiarle nombre a esa proposición, no proposición, a ese adjetivo, causa. Prefieren decir la causa en lugar de decir Dios. Albert Einstein, por ejemplo, estaba convencido de que el universo había tenido un principio y expresó su deseo de saber cómo creó Dios el mundo. Ay, ya se estaba acercando más. Del mismo modo, el premio Nobel de Química, Kenichi Fukui, creía en una gran estructura universal. Dijo que esta gran estructura interconectada puede expresarse con palabras como absoluto. Ambos coincidieron en que tiene, como que ellos sí reconocían que la creación era de Dios, pero sabe una cosa, ellos no lo creían como algo personal, no admitían creer en Dios personal, sino que en un Dios creador, así como la palabra causa. Entonces, esta idea se traduce incluso en que ellos sí sabían que había un principio, pero que no reconocían a un Dios personal. Einstein creía que su sentimiento cósmico religioso estaba bien reflejado en el budismo. Y Buda enseñó que no importaba si un creador había causado la existencia del universo y el ser humano. Las enseñanzas sintoístas, o sea, las enseñanzas japonesas, tampoco explican cómo llegó a existir la naturaleza y dicen que los dioses son los espíritus de los muertos que se integran en ella. La ciencia ha estudiado en diferentes formas lo que ya existe. Han ido descubriendo características, han ido viendo cosas maravillosas, pero déjenme decirle que lo han ido descubriendo. No han hecho nada. Algo así como cuando los españoles llegaron a América, ¿verdad? Los españoles no hicieron a los habitantes o las tierras que estaban descubriendo, sino que lo que llegaron era a descubrirlos. Pero los habitantes y las tierras ya existían antes. Algo así pasa con la ciencia. Va descubriendo, pero no es algo que ellos inventaran. Pero me llamó la atención de un filósofo, matemático, lógico y escritor británico llamado Bertrand Arthur William Russell. Él lanzó una idea muy fuerte. Decía que él argumentó que la carga de la prueba de mostrar la existencia de algo, de Dios, debería recaer en aquellos que demuestren esa existencia. No debía recaer en aquellos para que demuestren que no existe. Algo confuso,
¿verdad? Porque él lo que está diciendo es que los que dicen que creen en la existencia de Dios, que lo demuestren. Pero él no se fijó en que toda la creación, todo lo que existe, ha demostrado que Dios existe. La Biblia en Salmo 19:1 lo dice claro, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ciencia no ha podido confirmar sus teorías, pero la Biblia ha podido comprobar a través de los descubrimientos de la ciencia la existencia de Dios y del universo creado por Él. Fíjese que la ciencia presenta las teorías del Big Bang. El Big Bang como una teoría del origen del universo. Es una gran explosión, dice, que trata de demostrar que todo surgió de un punto infinitesimalmente pequeño y denso, hace unos 13.800 millones de años, expandiéndose y enfriándose para formar materia y estructuras. Esta teoría fue propuesta inicialmente por el astrofísico y sacerdote católico belga Georges Lamarck, quien sugirió que el universo se originó a partir de un átomo primitivo o superátomo que se expandió. Se expandió, ese átomo tan pequeño, dice que con la explosión se expandió y dio origen al universo. El término Big Bang fue acuñado más tarde por el astrofísico Fred Hoyle, quien era un crítico de esta teoría para describirla de forma un tanto despectiva. Hay otra teoría, hay varias teorías. Está la teoría de la inflación cósmica, presentada por el físico teórico Alan Guth en 1981. Describe una expansión ultra rápida inicial y dice que fue después de que sucedió el Big Bang. También hay la teoría del universo oscilante, la teoría del estado estacionario, pero son teorías que han presentado algunos estudiosos, principalmente los astrofísicos. Y la evidencia que presentan, por ejemplo, para el Big Bang, la evidencia, la explicación de la expansión del universo, dicen que es un corrimiento al rojo de galaxias, la radiación cósmica de fondo de microondas y la abundancia de elementos ligeros. Pero dice que Edwin Hubble, otro astrofísico, observó que las galaxias se alejan unas a otras, lo que implica que todo estuvo junto en el pasado. O sea, miran que va un corrimiento, bueno, está bien, entonces quiere decir que estuvo junto. Y esa es su prueba, esa es su evidencia. Y también dice que a través de la radiación de fondo de microondas, que es el eco o foto de bebé, le llaman ellos, del universo temprano, es una señal débil de microondas que llega desde todas direcciones y confirma que el universo era muy caliente y denso. Confirma que era muy caliente. Pero todas estas teorías del universo oscilante, de la inflación y el Big Bang, se quedan en teorías. Porque ustedes saben que un científico cuando hace sus pruebas, tiene su laboratorio y hace sus pruebas y deben salir las pruebas de la misma manera para que entonces esa teoría pase a ser ley. Pero si no se hacen las pruebas y no se logra comprobar como debe ser, todo se queda en teoría. Y si no, dígamelo con las teorías del universo oscilante y el estado estacionario, las otras dos teorías, que no tienen evidencias, no se han presentado evidencias al postulado que tienen cada una de ellas. Entonces, si podemos observar lo que actualmente tiene la ciencia para explicar el origen del universo, se mantiene en teorías. Es igual con la teoría de Charles Darwin para explicar el origen de
del hombre. Esta teoría dice que el hombre proviene del mono, pero la ciencia ha descubierto que cada humano tiene un ADN. Desde 1889 todavía vivía Darwin. 1869, porque Darwin vivió hasta el 1888. Fíjese que Friedrich Miescher descubrió el ADN, pero el ADN no se podía utilizar, todavía no habían llegado a cómo utilizarlo. Él sí sabía que había un ADN, pero James Watson y Francis Crick en 1953 ya le dieron una función al ADN. Y a través de ese ADN descubrieron, ¿sabe qué? Descubrieron que cada persona tiene un ADN diferente. Descubrieron que cada persona puede ser identificado con ese ADN y no se copia. Todos tenemos ADN diferente. Es más, cuando hay una procreación, el ADN es transmitido a ese bebé, ese ADN, que al hacerle una prueba sale que el ADN que tiene es 99% del padre o de la madre. Imagínense esa maravilla de creación del humano. Entonces eso ya vino a descubrir que no es posible, pero no lo reconocen. Todavía se quedan las teorías, porque fíjese que a pesar de que sabemos que el ADN del humano no es igual al de un animal, el de un pez no es igual que de una cabra, de una cebra, no, todos son diferentes, pero se sigue sosteniendo sin pruebas que humanos y monos comparten un ancestro común que vivió hace millones de años, de manera que la ciencia dice que el humano y el mono son primos evolutivos con un origen compartido. Bueno, ahora la teoría de la evolución de Charles Darwin cambió de enfoque y origen. Así es como van probando, pero no logran establecer la ciencia cierta. Sin embargo, la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer están ahí. Toda la teoría es sometida a un proceso para probarlas. Tiene que ser sometida. Y ese proceso la ciencia no lo ha podido hacer. De manera que sus teorías se quedan en teorías. No podemos basarnos en eso. Entonces, la ciencia trata de explicar que el origen del universo es ese, a través del Big Bang, amarrada con la teoría de la inflación. Pero sobre el modelo inflacionario que está siendo pegado al Big Bang, el físico Alan Guth formuló en 1979 el postulante que admitió que su teoría no explica cómo surgió el universo de la nada. Y el doctor Andrei Linde fue más explícito en un artículo de investigación y ciencia que dijo explicar esta singularidad inicial, dónde y cómo empezó todo, sigue siendo uno de los problemas más arduos de la cosmología moderna. Pero ahora veamos qué dice la Biblia acerca del origen del universo. Vamos a Génesis. Otra vez Génesis 1:1. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claramente vemos la creación del universo en este texto bíblico tan pequeño, ya que se refiere a dos cosas, los cielos y la tierra. La Biblia no brinda información para demostrar cuánto tiempo hace que fue creado el universo. Pero, ¿qué comprendemos por los cielos? Cuando hablamos de los cielos, no se refiere a lo que vemos cuando levantamos la vista. Eso que vemos es el cielo físico, el firmamento como una expansión sobre la tierra donde están las aves, vientos, sol, luna y estrellas. Todo ello creado por Dios, como lo dice Génesis 1:14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión. Mira esta palabra, la palabra expansión. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Génesis 1:15, Dios también dijo,
y séanlas por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y ahí está, existe todo ello. Génesis 1, 16, 18 muestra la acción creadora de Dios cuando dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día y la lumbrera menor para que enseñorease en la noche. Ahí hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Los cielos representan la inmensidad del espacio, conteniendo galaxias, estrellas y más allá. El versículo bíblico que explica la creación y la ciencia juntas describe el espacio como un reino que refleja la gloria de Dios. Ahora, veamos lo que ha sido descubierto por la ciencia que revela más que todo la grandiosa y maravillosa creación de Dios. Nuestro Sol es tan solo una de las impresionante cantidad de estrellas que se encuentran en uno de los brazos en espiral de la galaxia conocida como la Vía Láctea, que es solo una diminuta parte del universo. A simple vista, pueden observarse unas cuantas manchas de luz en el firmamento que son en realidad otras galaxias. Está Andrómeda, muy llamativa y de mayor tamaño. La Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias, unidas por las fuerzas gravitatorias, forman un cúmulo que a su vez constituye tan solo una pequeña parcela de un inmenso supercúmulo. Déjeme decirle que el universo contiene innumerables supercúmulos. Los cúmulos no están distribuidos uniformemente en el espacio. A escala cósmica parecen delgadas hojas y filamentos alrededor de grandes vacíos a modo de burbujas. Algunas estructuras son tan largas y anchas que se asemejan a imponentes murallas. Oh, sí, señor. Todas las estrellas que vemos se encuentran en la Vía Láctea. Fíjese que hasta los años 20, los científicos creían que solo existía nuestra galaxia. Imagínense. Pero las observaciones con telescopios más potentes han demostrado más adelante, después de 1920, que nuestro universo contiene al menos 50.000 millones de galaxias. Los científicos pensaban en ese tiempo que solo una era. No decimos 50.000 millones de estrellas, sino de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas como nuestro Sol, y sin embargo, no fue la impresionante cantidad de enormes galaxias lo que sacudió las creencias científicas de los años 20, sino el que todas ellas estuvieran en movimiento. Los astrónomos descubrieron un hecho notable. Cuando la luz galáctica pasaba a través de un prisma, la longitud de las ondas luminosas aumentaba, lo que indicaba que las galaxias se alejaban de nosotros a gran velocidad. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia, más deprisa parece distanciarse. Este hecho apunta a un universo, óigame, bien, en expansión, algo que Dios ya lo tenía contemplado. Entonces podemos entender que el concepto de un universo en expansión tiene profundas implicaciones en lo que respecta a nuestro pasado y también a nuestro futuro. Algo debe haber iniciado el proceso, una fuerza suficientemente poderosa como para superar la inmensa gravedad de todo el universo. Hermano, nosotros sabemos que fue Dios quien inició ese proceso, ya que el Salmo 19:1 nuevamente en nuestro versículo base nos revela que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero si consultamos la nueva versión internacional, nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Oh, sí, Señor. Todo funciona, pero sobre la base de leyes físicas también.
vamos a hablar de estas leyes físicas, de las cuales veremos 4 que son llamadas las fundamentales. Todo el universo funciona a través del sostenimiento de estas no teorías, leyes físicas, leyes físicas que en esta ocasión sí han sido reconocidas a través del descubrimiento que han ido a dar. Estas 4 leyes físicas fundamentales son la ley de la gravedad, la ley del electromagnetismo, la ley de la fuerza nuclear fuerte y la ley de la fuerza nuclear débil. Déjenme hablarle de la ley de la gravedad, que ya les mencioné algo. La ley de la gravedad, formulada por Isaac Newton, aquel que descubrió Isaac Newton, que al poner en un círculo los colores y darle vuelta, se unían y formaban un color blanco. Ese científico fue el que formuló la ley de la gravedad, que establece que cada partícula en el universo atrae a cualquier otra con la fuerza directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de entre ellas. Esta fuerza gravitacional es la responsable de que los objetos caigan a tierra, mantengan a los planetas en órbita y rigen las interacciones entre cuerpos masivos. ¿Cómo surgió? Bueno, usted se recuerda, no sé si escuchó cuando estaba estudiando que decía que Isaac Newton estaba debajo de un árbol de manzana y una manzana se desprendió del árbol y le cayó en la cabeza y entonces empezó él a ver a preguntarse por qué. Bueno, la historia no es cierta, pero sí inspiró eso a Isaac Newton para preguntarse si la misma fuerza que hacía caer la manzana era la que mantenía la luna en órbita, desarrollando así un marco matemático unificado para la gravedad terrestre y celeste en su obra llamada Principia. Imaginémonos si no existiera esa gravedad para nosotros. Viviríamos sin estabilización, viviríamos como caminando en el espacio. Viviríamos sin poder controlar nuestros movimientos de un lugar a otro. Nada se podría quedar sujetado a la Tierra. La ley del electromagnetismo, mire qué belleza. Es un conjunto de principios que describen la interacción entre electricidad y magnetismo, destacando la ley de Faraday, que es un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica. Fíjese que el punto es que para comprenderla, si el electromagnetismo fuera mucho más débil, los electrones no se mantendrían alrededor del núcleo del átomo. Dice, ¿sería esto grave? Sí, porque los átomos no podrían combinarse para formar moléculas. Por el contrario, si esta fuerza fuera mucho más intensa, el núcleo atómico atraería así, si a los electrones no podría producirse ninguna reacción química entre los átomos, lo que haría imposible la vida. Incluso desde este punto de vista está claro que nuestra existencia depende de la intensidad justa de la fuerza electromagnética. Y así es la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Cada una existe porque es necesaria para la vida. Están plenamente medidas y puestas en un punto estructuralmente, pero inteligentemente y en el punto exacto para hacer que todo funcione y que nos dé la vida. Cualquiera de ellas, si faltara una de ellas, no tendríamos vida, no habría un funcionamiento. Entonces estas fuerzas fueron creadas por Dios, las dejó ahí. Cuando Él con sus manos puso cada planeta, fue poniendo cada cosa, automáticamente Él fue poniendo cada una de esas leyes, esas fuerzas, para dejarnos un mundo, una tierra, para que viviéramos. Y eso que no conocemos más de todo el universo, de qué es lo que hay en funcionamiento en todo el universo, pero sí lo que sabemos es que la tierra fue hecha con características especiales, especiales. Se sabe que la tierra está
en el punto exacto. La rotación es exacta. Fíjese que Saturno creo que da la vuelta en sí misma como en varios días, como de 280 días. Tierra, si se comportara de esa forma, mis hermanos, moriríamos del frío o moriríamos quemados, porque no podríamos. Dios hizo exactamente para que la Tierra girara en un día, porque si se tardara dos, no resistiríamos. Mire, estamos ahorita en un tiempo donde se vienen esas oladas de frío, ¿verdad? Hay países donde está a -40, -14, -30 y gente muere. Imagínense si se tardara más tiempo. Sería lo peor. Pero la Tierra está en lugar exacto. Fíjese que si la Tierra estuviera más alejada del Sol, no aguantaríamos el frío. Moriría toda la población, todos moriríamos porque estuviéramos a merced del frío. Y si la Tierra estuviera 5% más cerca del Sol o 1%, nos quemaríamos. Cada cosa está puesta de una manera exacta. Génesis 1:3, Génesis 1 del 1 al 3 nos da pruebas. Más bien, Génesis varios nos da pruebas del funcionamiento de estas leyes. Si vemos Génesis 1 del 1 al 3, ahí podemos encontrar los aspectos establecidos para que son básicos para la creación, que son el tiempo, el espacio, la materia y la energía. Imagínese usted. Ahí cuando en Génesis 1:1-3 dice, en el principio se está refiriendo al tiempo. Creó Dios los cielos, se refiere al espacio. Y la tierra, se refiere a la materia. Y en el 3 dijo Dios, sea la luz. Ahí está la energía. Génesis 1 no describe directamente las leyes físicas como la gravedad, sino que narra la creación del universo por Dios a través de su palabra, estableciendo un orden desde el caos inicial donde el espíritu se movía sobre la faz de las aguas y se hizo la luz, sentando las bases para la existencia de los cuerpos celestes y la tierra a los que la gravedad luego gobernaría, aunque el texto se enfoca en el poder divino y el orden, no en los mecanismos físicos detallados por Newton y Einstein. Génesis 1 de 2 también dice que la tierra estaba desordenada y vacía. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios hizo la luz para que se pudiera ver todo lo que haría seguidamente. Y entonces estableció los cuerpos celestes, pero antes hizo un proceso, la expansión. La expansión que tanto hablan los científicos tal vez para separar las aguas de la tierra, una las dejó encima, otras por debajo y ahí ya empezó y podemos ver cómo se ve la ley de la gravedad funcionando. ¿Y cuánto más no creó Dios? La lumbrera de los cielos. Todo lo creó Dios. Y volvemos a decir que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero qué maravilloso. Sabemos que Dios creó todo. La Biblia lo expresa, las pruebas científicas lo comprueban, en tanto que la ciencia no puede comprobar. Existe un creador de todo. La Vía Láctea tiene aproximadamente 1 trillón de kilómetros de diámetro que la luz tarda en cruzar 100.000 años. Imagínense, esta galaxia contiene más de 100.000 millones de estrellas y todas las hizo Dios. ¡Qué maravilloso! Pero si Dios existe, es el creador de todo, ¿por qué permite el dolor y el sufrimiento? Esa es la gran pregunta. Una joven europea, estudiante de historia, dijo una vez, para mí, Dios está muerto. Si existiera,
el mundo no estaría como está. Gente inocente que muere de hambre, especies animales que se extinguen. La idea de un creador no tiene sentido, porque la verdad es que la ciencia no ha logrado comprobar nada, pero al tener ideas como estas que esta joven expresó, puede ser dañino para todos, inclu inclusive para nosotros los creyentes, porque no comprender que Dios es el creador de todo, pero no comprender por qué permite el dolor y el sufrimiento, nos podría alejar de Él y llevarnos a perder la salvación por la falta de fe. La Biblia dice en Romanos 5:12 que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante el pecado. Y así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado. Se refiere a que la primera pareja humana cosechó las consecuencias de su propio proceder perjudicial, pero este afectó también a su descendencia. De manera que los hijos heredaron la imperfección y ésta les condujo a la muerte. Mire, lo podemos comprender este hecho si pensamos que aún ahora los hijos pueden heredar las enfermedades o defectos de sus padres, como la ciencia ya lo ha comprobado. Fíjese que hay enfermedades que son hereditarias. La hemofilia, por ejemplo. La hemofilia, que es un trastorno hereditario de la coagulación de la sangre. La talasemia, que es una anemia hemolítica hereditaria que se presenta de modo preferente en individuos de países mediterráneos y se debe a un trastorno cuantitativo en la producción de hemoglobina. La enfermedad coronaria ocurre cuando las arterias que suministran sangre y oxígeno al corazón se estrechan o bloquean por placas de grasa. Ella es cuando le llamamos la arterioesclerosis, reduciendo el flujo sanguíneo y causando dolor en el pecho, y es donde se provoca la angina de pecho. Pero también está la enfermedad un tipo de diabetes, e incluso el cáncer de mama puede ser hereditario. Entonces, ahí lo comprende. Así sucede, ¿verdad? Los hijos no tienen culpa, no tienen culpa de que los padres tengan esa enfermedad, pero es posible que sufran por motivos hereditarios. Nuestros antepasados genéticos, Adán y Eva, optaron por rechazar el modo de Jehová de gobernar la humanidad y contaminaron sus seres. Muchos hombres y mujeres y niños no solo sufren debido al pecado heredado y la imperfección, sino debido a lo que ellos mismos u otras personas han hecho. Vemos que el hombre ha administrado mal la tierra, muchas veces por su codicia, provocando los desastres naturales y son atribuibles a la intervención humana. Todos esos desastres naturales que están sucediendo y que están mermando las vidas de cada persona. En el libro de Job vemos que junto a los hijos de Dios llegó también Satanás, quien después de tener una conversación con el Creador recibió su opinión con respecto a Job, a quien consideraba como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo podemos ver en Job 1:8. ¿Por qué le platico de esto? Porque el sufrimiento, vamos a ver, que no lo produce Dios. Satanás, aprovechando el espacio, quiso hacer de las suyas al incitar que Job era así porque Dios lo protegía y lo bendecía con bienes sobre la tierra, pero que al quitar todo ello de él, entonces llegaría a blasfemar contra Dios y en su misma presencia. Sí lo dice en Job 1:10. Ante esta situación, Dios permitió que Satanás pusiera a prueba a Job mediante el dolor y el sufrimiento.
¿Cómo reaccionan muchas personas cuando ven el dolor y el sufrimiento o lo padecen sin importar cuál sea su causa? Podrían reaccionar como aquella joven que dijo, ¿verdad? Si Dios existiera, no permitiría tanto dolor y sufrimiento. Gente muere sin causa, muere de enfermedades, muere por incendios, muere por desastres naturales, muere por tantas cosas. Pero la verdad es que es posible que las personas no sean conscientes de las cuestiones que se plantearon en el tiempo de Job. Muchas personas no van a ser. Imagínense, un creyente no ha leído el libro de Job y no va a ser consciente de lo que ahí pasó. Job incluso no sabía por qué le llegaba el dolor y sufrimiento. Él mismo no sabía. Nosotros lo sabemos porque lo leemos en la palabra de Dios. Pero imagínense, imaginémonos estando siempre haciendo sacrificios por si mis hijos tal vez hubieran pecado. Mire que los hijos de Job casi que se mantenían solo en fiesta. Dice que hacían fiesta casi todos los días. En cada una de las casas hacían una fiesta los 7 días de la semana. ¿Y cuántos hijos eran los que tenía Job? Entonces hacían fiesta, se mantenían y entonces Job tenía esa pena. Él estaba cubriendo con sacrificios, como lo sabía, como él había aprendido también, que los sacrificios, derramamiento de sangre, podía cubrir sus pecados, pero y de repente le viene este dolor y sufrimiento, ¿verdad? Por tanto, algunas personas, si viniera un dolor y sufrimiento, dudan que haya un creador. Pueden llegar a dudar que haya un creador o lo culpan del dolor y sufrimiento. La perspectiva bíblica y teológica, en la perspectiva bíblica y teológica, el pecado es la raíz del sufrimiento y el dolor en el mundo, introduciendo la muerte, la enfermedad y la separación de dos, aunque Dios no causa directamente el mal y no usa el sufrimiento para el crecimiento, que usa el sufrimiento para el crecimiento, la purificación y la manifestación de su poder redentor en Cristo, prometiendo un fin a todo dolor. El sufrimiento es visto como una consecuencia de la caída humana, pero también como una oportunidad para la fe, la santificación y para unirnos a Cristo en su obra de redención. Es decir, que el sufrimiento permite que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y el objetivo no es evitar el dolor, sino parecernos más a Él, quien llevó el sufrimiento por la humanidad. Se puede aceptar el dolor y el sufrimiento con fe, no como castigo, sino como parte del camino hacia Dios, encontrando un significado más profundo y una esperanza eterna. De manera que lejos de ser el causante del dolor y el sufrimiento, o permitir que ese dolor y sufrimiento continúen en nuestras vidas, Dios, el creador de todo, vino a la tierra encarnándose en Jesús con la misión de morir en la cruz y con el derramamiento de su sangre preciosa, dar fin a nuestro dolor y sufrimiento por el pecado. Eso lo hace al perdonarnos, como dice Juan 3:16, sernos sus hijos, como dice Juan 1:12, y darnos vida eterna, como dice Juan 3:16. Al contrario, el Creador, siendo Creador, se despojó de sí mismo y vino a sufrir el dolor y sufrimiento por nosotros. Al contrario, Él no es el que permite el dolor y sufrimiento para nosotros. Nosotros mismos, por ser pecadores, hemos traído ese dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Esa es la causa del pecado. La muerte es la causa del pecado. La enfermedad. Pero Dios no quiere que nosotros sigamos sufriendo. Dios lo que quiere es que procedamos al arrepentimiento, nos volvamos a Él y tengamos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso se encarnó, por eso vino a sufrir el dolor y sufrimiento que nos tocaba.
Él lo sufrió en la cruz del Calvario y nos dio vida nueva y nos promete vida eterna en Cristo Jesús. Para eso vino, para pagar el precio por esa salvación que el apóstol Pablo dice que es muy grande y no la debemos descuidar. Para concluir, mis hermanos, aunque la ciencia no lo reconozca, ante una perfección del universo y de la naturaleza, no cabe la menor duda de que existe un creador de todo. La ciencia se ha caracterizado en investigar e ir descubriendo cada maravilla, tanto en el universo como en la Tierra y sus habitantes. El resultado de cada investigación da a conocer cómo se entrelazan ciertos elementos con otros, haciendo que el funcionamiento de los mismos no pueda realizarse de forma separada. En el caso de las teorías propuestas por los científicos al origen del universo, solo explican cómo es que cada elemento funciona, pero no han podido establecer cómo fue el origen, con lo cual las teorías presentadas se quedan en eso nada más. Teorías sin comprobarlas para que puedan ser leyes. En cambio, las leyes que han sido descubiertas como la gravedad, el electromagnetismo, de la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, tan necesarias para el desarrollo y mantenimiento de la vida de los habitantes de la Tierra, los científicos las han ido descubriendo. Es decir, que desde la creación que Dios realizó, las estableció para dejar todo a tono, es decir, finamente puestos de una manera tal que su funcionamiento, objetivo y propósito se cumplieran. Dios no impone en sus criaturas el dolor y el sufrimiento, sino que es consecuencia del pecado y con ello viene la muerte, la enfermedad y la separación de Dios. Debido a ello, Jesucristo vino a la tierra para dejarnos el ministerio de la reconciliación, dejando el camino hacia el Padre a través de su muerte en la cruz del Calvario, con lo cual recibimos el perdón de nuestros pecados y aunque el dolor y sufrimiento continúen, nos dejó la esperanza de que no serían por la eternidad, sino que al otorgarnos salvación nos acercó a Dios para que le conociéramos más y prepararnos para gozar de la vida eterna. Grande y maravilloso nuestro Dios. Nos ha dejado tantas cosas. Nos ha dejado tantas cosas a través de su gracia, su misericordia y gracia. El Señor es bueno con nosotros. Siempre será bueno. Y Él es el creador de todo. Nos creó y hasta aquí estamos, mis hermanos, porque Él ha sido bueno. Porque Él es misericordioso y Él tiene preparado para nosotros un lugar especial. No nos lo perdamos. No pensemos que el dolor y el sufrimiento Dios lo permite, sino que es consecuencia de todos nuestros actos, porque el que siembra cosecha. Oremos, mis hermanos, por este tema que hemos recibido el día de hoy. Padre, gracias te damos en esta noche, porque la enseñanza nos deja, Señor, bien establecido, que tú eres el creador de todo, que tú eres el que hiciste todo. Los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1. Tú creaste en el principio, tú creaste los cielos y la tierra, y ahí está comprendido todo, Señor. Todo el universo, las galaxias, Andrómeda, todo, Señor, todas las estrellas, todos los planetas, todo lo que existe y lo que aún no ha sido descubierto, Señor, tú lo hiciste, porque tú eres el creador de todo. Y que tú, Señor, no eres quien permite el dolor y sufrimiento en nuestras vidas, sino que es consecuencia de nuestro mal proceder. Desde que creaste los primeros seres, Señor, la primer pareja, venimos ya con ese pecado de revelación hacia ti, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos siempre a reconocer nuestros pecados, a pedirte perdón por nuestros pecados, a recibir, Señor, el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario para recibir salvación y vida eterna. Gracias te damos, Señor, te alabamos y bendecimos porque tú eres bueno con nosotros.
En el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Amén y amén.